Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, yo estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha robado el aliento de muchos, un instante que ha generado miles de suspiros y conversaciones, un verdadero torbellino de emociones que ha capturado la atención de millones, el romance en la cena entre Andy y Kerem. Sí, ese momento íntimo, lleno de miradas cómplices, sonrisas que lo dicen todo y una conexión palpable que todos pudimos sentir, incluso a través de la pantalla. Si son fanáticos de las historias de amor que te hacen creer en la magia de las relaciones, en esa chispa que trasciende la fama y los focos, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, a desentrañar esa atmósfera de ensueño, les recuerdo, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es rapidísimo y además nos ayuda muchísimo. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras historias, análisis y esos momentos especiales que tanto nos encantan compartir. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a viajar de vuelta a esa cena, a ese preciso instante donde Andy y Kerem se robaron las miradas del mundo. ¿Recuerdan la ambientación? Imaginen la escena, una cena quizás un poco más privada, un rincón apartado del bullicio de las cámaras, de los flashes implacables, un espacio donde la verdadera chispa pudo brillar con una intensidad única. No se trataba solo de la comida exquisita, ni del lugar elegantemente decorado, sino de la energía que emanaba de ellos dos, una aura casi mágica que nos invitaba a ser testigos de algo especial. A menudo en las historias de celebridades nos acostumbramos a ver la fachada, los eventos públicos, las apariciones cuidadosamente orquestadas. Pero son estos momentos más pequeños, más personales, los que realmente nos cautivan, los que nos hacen conectar con ellos a un nivel más profundo, porque revelan la esencia de su humanidad, de su conexión. Y esta cena, sin duda, fue uno de esos momentos que se graban en la memoria colectiva, un capítulo que se suma a la leyenda de su amor. Vamos a empezar analizando uno de los elementos más poderosos en cualquier interacción humana, y especialmente en una relación romántica, las miradas. No son miradas cualquiera, ¿verdad? Son esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de una sola palabra, esas miradas que parecen tener un lenguaje propio, un código secreto compartido solo por ellos. Ese cruce de ojos que parece detener el tiempo, un instante eterno donde se pueden leer años de complicidad, de cariño profundo, de entendimiento mutuo que trasciende lo superficial. Andy con esa dulzura que la caracteriza, esa dulzura que ilumina su rostro y que transmite una calidez genuina, y Kerem, con esa intensidad que le es tan propia, una intensidad que cuando se posa en Andy se suaviza hasta convertirse en una ternura palpable. Se miraban como si el resto del mundo hubiera desaparecido, como si solo existieran ellos dos en ese universo íntimo que habían creado, un refugio privado en medio de la vorágine de sus vidas públicas. Piensen en esas pequeñas sonrisas que se intercambian, casi imperceptibles para un ojo poco entrenado, pero para quienes conocemos su historia, para quienes hemos seguido su recorrido, son un universo de significados. Una sonrisa que puede ser un te amo silencioso, un te entiendo perfectamente sin necesidad de pronunciar palabra, o simplemente un qué afortunado soy de tenerte a mi lado. Son microexpresiones cargadas de emoción, un lenguaje visual que habla directamente al corazón. Y no podemos dejar de hablar de la comunicación no verbal, esa otra gran protagonista de las relaciones auténticas. Las posturas, los gestos sutiles, esa danza silenciosa que revela mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Quizás la mano de Kerem rozando suavemente la de Andy sobre la mesa, un toque casi accidental pero cargado de intención, un ancla que los mantiene conectados. O la forma en que ella ladea la cabeza al escucharlo, no por falta de atención, sino por una atención plena, una entrega total a sus palabras, demostrando un interés genuino y una conexión emocional profunda. Estos pequeños detalles, que a simple vista podrían parecer insignificantes para quien mira desde fuera, son en realidad la base de una conexión profunda y auténtica. Son la arquitectura de la intimidad, la construcción diaria de un vínculo sólido. Es la intimidad que se construye en la cotidianidad, en esos gestos sencillos que demuestran cariño, respeto y un profundo conocimiento del otro. En esa cena, vimos esa intimidad en su máxima expresión. Se sentía la comodidad, la confianza, esa sensación de estar en casa, seguro y amado, con la persona que amas. Era un cuadro perfecto de complicidad, una sinfonía de gestos que resonaba con la verdad de su relación.
Ahora pensemos en el contexto de sus vidas. Son figuras públicas, estrellas en el firmamento del entretenimiento, constantemente bajo el escrutinio de los medios, de sus seguidores, del ojo público. Encontrar un espacio de privacidad, un momento para simplemente ser ellos mismos, sin máscaras, sin poses, es un lujo casi inalcanzable para muchos en su posición. Y es precisamente por eso que este momento en la cena adquiere una relevancia especial, una trascendencia que va más allá de un simple encuentro. No era una pose para las cámaras, no era un evento promocional cuidadosamente planeado. Era Hande y Kerem en su forma más pura, más auténtica, disfrutando de la compañía del otro, fortaleciendo su vínculo en la intimidad. Esa autenticidad es lo que realmente resuena con nosotros, lo que nos inspira y nos hace creer en el amor verdadero, en la posibilidad de construir relaciones sólidas y genuinas incluso en las circunstancias más exigentes. Analicemos también la conversación. Aunque no podamos escuchar las palabras exactas, podemos intuir, podemos sentir la naturaleza de su diálogo. ¿De qué hablarán en esos momentos de intimidad, cuando las barreras caen y solo queda la conexión? Seguramente de sus sueños más profundos, de sus miedos más ocultos, de sus alegrías más recientes y de sus proyectos más ambiciosos. Tal vez recordando anécdotas del pasado que los unieron aún más, planeando el futuro con ilusión y entusiasmo, o simplemente compartiendo las pequeñas cosas del día a día que hacen la vida tan especial, esos detalles cotidianos que fortalecen la conexión. Esa capacidad de compartirlo todo, de ser vulnerables el uno con el otro, de abrir sus corazones y sus mentes, es lo que solidifica cualquier relación, lo que crea un lazo inquebrantable. Y en esta cena, esa vulnerabilidad se sentía en cada gesto, en cada mirada, en la cadencia de sus voces, creando un espacio seguro para la expresión más sincera. Incluso la atmósfera del lugar jugaba un papel, creando el escenario perfecto para la intimidad. Una iluminación tenue, suave y cálida que envolvía el espacio, creando un ambiente íntimo y acogedor. Una música de fondo discreta, que invitaba a la relajación y a la conexión. Quizás unos platos exquisitos, que invitaban a la degustación y a la conversación pausada. Todo contribuía a crear un ambiente propicio para la intimidad, para la desconexión del mundo exterior. Pero como sabemos, la magia no reside en el escenario, sino en los actores, en la química y la conexión entre las personas. Y Hande y Kerem sin duda son maestros en crear su propio mundo de amor, un mundo donde la magia florece en cada instante compartido. Vemos cómo sus sonrisas se ensanchan cuando se miran, cómo sus voces bajan de tono cuando hablan entre ellos, creando una burbuja íntima que los protege del exterior, un santuario personal donde solo existe su amor. Es fascinante observar cómo, a pesar de las presiones, de las exigencias de sus carreras, de las miradas constantes, logran mantener viva esa llama de amor y conexión. Esta cena es un testimonio de su compromiso, de su dedicación a cultivar una relación sólida y duradera. No se trata de una pasión efímera, de un amor fugaz que se enciende y se apaga con la misma rapidez, sino de un amor que se nutre día a día, en los grandes y en los pequeños momentos, en los gestos cotidianos que demuestran cuidado y afecto. Y este, sin duda, fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria, una imagen imborrable de un amor en su máxima expresión. Me pregunto qué sienten ellos en esos instantes, qué pensamientos cruzan sus mentes. Esa tranquilidad que te invade cuando sabes que estás con la persona correcta, esa paz que te da la certeza de ser amado y comprendido en tu totalidad. Para Hande quizás es la seguridad que Kerem le brinda, su apoyo incondicional en cada paso que da, la roca en la que puede apoyarse. Para Kerem tal vez es la luz, la alegría y la espontaneidad que Hande aporta a su vida, esa chispa que ilumina sus días. Ambos evidentemente se complementan a la perfección, creando un equilibrio hermoso y armonioso, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección, creando una imagen completa y maravillosa. Podemos imaginar también los momentos de risas compartidas. No solo las sonrisas cómplices que mencionamos antes, sino esas carcajadas genuinas que surgen de la conexión profunda y el humor compartido, de esa capacidad de hacer reír al otro, de encontrar la alegría en los detalles más sencillos. Esas risas que te hacen sentir ligero, feliz, lleno de vida, que contagian esa euforia positiva. Verlos reír juntos en esa cena nos contagia de esa alegría, nos hace sentir parte de su felicidad, de esa burbuja de bienestar que han creado. Y por supuesto el afecto físico. No hablo de gestos exagerados, de demostraciones públicas ostentosas, sino de esos pequeños toques que transmiten amor y ternura, que comunican cercanía y pertenencia.
Un roce de mejillas, una mano que se posa sobre la otra de forma casual pero cargada de significado, un abrazo corto pero lleno de la fuerza de sus emociones. Son esos gestos los que validan el amor, los que dicen estoy aquí contigo, te siento profundamente, eres mi refugio. Son la confirmación física de ese lazo emocional que los une. En definitiva, la cena entre Andy y Kerem fue mucho más que una simple comida. Fue una celebración de su amor, un recordatorio de la importancia de cultivar las relaciones en un mundo tan vertiginoso y ajetreado. Fue una muestra de que incluso en medio de la fama y la atención constante, es posible encontrar espacios de intimidad y conexión profunda, creando un oasis de tranquilidad en medio de la tormenta. Fue un momento que nos permitió vislumbrar la belleza de un amor auténtico, un amor que se construye día a día, en los gestos sencillos, en las miradas cómplices y en las conversaciones sinceras. Fue un ejemplo para todos nosotros de lo que significa amar y ser amado de verdad. Y así llegamos al final de nuestro viaje por ese momento íntimo en la cena de Andy y Kerem. Hemos explorado las miradas cargadas de significado, la comunicación no verbal que habla volúmenes, el contexto de sus vidas que realza la importancia de estos momentos privados, la naturaleza de su conversación que revela la profundidad de su vínculo y la atmósfera que los rodeaba, creando el escenario perfecto para su amor. Hemos intentado descifrar la magia que los une, esa chispa inexplicable que hace que su relación sea tan especial, y cómo logran mantener esa conexión tan sólida y vibrante a pesar de todo. Fue un recordatorio poderoso de que el amor verdadero se encuentra en los detalles, en la autenticidad, en la vulnerabilidad compartida y en la dedicación mutua. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo analizando este hermoso momento, que les haya inspirado y conmovido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les cautivó de esta escena? ¿Qué detalle les hizo suspirar o sentir esa conexión? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que pudo haber pasado entre ellos, alguna anécdota o sentimiento que crean que se esconde detrás de sus miradas? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, me nutro de sus opiniones y adoro debatir y compartir ideas con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de más historias, análisis, momentos especiales y todo lo relacionado con las pasiones que nos mueven, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias de amor, para que lleguemos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es el mejor regalo que nos pueden hacer. Activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán vibrar. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan intensamente.